Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta emisión especial en la que hablaremos sobre las oportunidades de negocio que hay en Estados Unidos para empresarios mexicanos. Para ello nos acompañan Eduardo Bravo, él es presidente del Consejo de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, Emilio España, expresidente y consejero de esta misma asociación, y Alejandro Quiroz, expresidente de ese organismo y de la Asociación Mexicana de Franquicias. Vamos a empezar a platicar acerca de los negocios mexicanos en Estados Unidos. ¿De cuántos estamos hablando? Pues mira, hay un gran número de negocios mexicanos en los Estados Unidos. Simplemente en la asociación que representamos tenemos más de 1,000 empresas de empresarios mexicanos que han expandido sus negocios a Estados Unidos de distintos ramos, ¿sí? Pero el mercado es muy grande. Desde los grandes grupos que están haciendo negocios y están siendo punta de lanza, comprando empresas, innovando, mejorando las prácticas, hasta empresarios más pequeños que en un momento dado llevarían una franquicia a los Estados Unidos. ¿Y de qué tipo de empresarios estamos hablando? ¿Estamos hablando de emprendedores que desean apenas empezar un proyecto, o estamos hablando de empresarios ya establecidos o consolidados, ya sea en Estados Unidos o en México, que quieren cruzar las fronteras? Pues mira, yo diría que de todos. Inicialmente eran mucho emprendedor, derivada la naturaleza de la migración mexicana en Estados Unidos, pero cada vez se han ido expandiendo las grandes corporaciones mexicanas allá en Estados Unidos con gran éxito. Muchas de las prácticas culturales que han encontrado aquí las están aplicando en Estados Unidos con un gran éxito. Es lo que yo te podría decir. Muchas gracias. Y, oye, Alejandro, y te quería preguntar, ¿cómo es que la forma de hacer negocios en México y en Estados Unidos es muy distinta? ¿Cómo hacer estos dos países que sean compatibles un mismo modelo de negocios? Bueno, sí, definitivamente somos dos vecinos que juegan un juego muy distinto de los negocios. La parte cultural. La Asociación de Empresarios Mexicanos, de la que formamos parte y de la que tuve la suerte de ser presidente, fue la idea, crear un foro, tener una organización que te ayudara a ti como mexicano cuando llegas a los Estados Unidos a entender cómo hacer las cosas y sobre todo a evitar hacer tantos errores que cometimos muchos, yo mismo y todos los que llegamos allá, por entender las cosas de una manera distinta. Entonces, cuando está llegando el mexicano, sí, tenemos que ser, yo siempre les digo, muy humildes, no comernos el plato rápidamente, porque hay que entender, llegamos a un país muy competitivo, llegamos al país donde no les vamos a ir a enseñar nada, al contrario, tenemos que aprender mucho y tenemos que ser muy cuidadosos. Y esta función que hace esta asociación de empresarios es precisamente esa, el que cuando tú llegues allá te digamos de paso en paso qué es lo que más o menos se puede hacer. No queremos decirte cómo hacer tu propio negocio, eso lo harás tú, pero sí todas las cosas que hay y la cultura de negocios, que es muy distinta como tú lo mencionas. Claro. ¿Y cómo hacerle para competir en el mercado más competitivo y más voraz del mundo? Pues mira, la mejor manera es hacerlo de una manera muy formal. Hacer un plan de negocios, un plan de mercado. Realmente no hacer las cosas, como dice Alejandro, precipitadamente. Hay que hacerlo con mucha calma, hay que estudiar muy bien y buscar un nicho. No queramos llegar y competir en donde no tenemos esas capacidades, ¿no? Es un mercado en donde es un mercado que es étnico. Tú puedes llegar a un mercado como el mercado hispano, por así decirlo, en donde va creciendo aceleradamente, ¿no? Cada vez hay más y puedes encontrar un nicho de algún producto, sea de nostalgia o sea un producto en el cual puedas llegar al gusto por ejemplo, de la comunidad mexicana, ¿no? Pero no quieras venderle nada más a los mexicanos, sino buscar venderle a todos, pero yendo en mercados que sean mercados de nicho en donde realmente puedas llegar de una manera muy puntual. Entonces, no hay que estar concentrados en el nicho solamente mexicano, pero sí hay que tenerlo en cuenta y estamos hablando de que hay
no sé, muchos millones de mexicanos en Estados Unidos. ¿Y cuáles serían los principales rubros de negocios mexicanos allá en Estados Unidos? Bueno, lo que más se ha destacado es por el crecimiento que ha tenido es la comida, todo lo que es la industria de hospitalidad, en restaurantes, en hoteles, en todo este tipo de industria, ¿no? Y yo diría que, como menciona Eduardo, es muy importante buscar ese nicho que muchas veces nosotros lo tenemos, sin darnos cuenta que existe una gran necesidad en Estados Unidos para ello, ¿no? En servicios, por ejemplo, hay muchos hispanos que han sido muy exitosos en nichos muy especiales, por ejemplo, en servicios, en mantenimiento de edificios, en todo lo que son jardinería. Hay corporaciones muy importantes que son hispanos, de mexicanos, que han tenido un éxito enorme. Por ejemplo, en Las Vegas vemos ese tipo de industria que ha crecido notablemente, dando servicio a los hoteles, específicamente en esto, ¿no? Entonces sí creo que es muy interesante adaptarlo, no muchas veces, y no necesariamente tiene que ser el mercado hispano. Te puede llevar sorpresas muy interesantes que crees que vas a venderle al mercado hispano y resulta que tu mejor comprador es el mercado anglo, ¿no? Claro. Entonces es muy interesante. Yo creo que cuando estudias bien las cosas y no te enfrentas, siempre coges lo mejor de las dos culturas, la cultura mexicana y la cultura norteamericana, y esa mezcla es muy exitosa en Estados Unidos. Muchas gracias. Alejandro, ¿y qué casos de éxito nos puedes dar? Bueno, pues mira, de hay negocios muchos mexicanos ya establecidos en Estados Unidos y que los podamos conocer. Hay muchos, mira, como decía Emilio, en el ramo de los servicios hay muchísimos. Nombres no te podría yo dar ahorita, pero en los ramos de servicios hay muchos. En comida tenemos un buen amigo que empezó poniendo sushi en un lugar que el sushi pues era no era factible. Era donde se comía el hot dog, la hamburguesa, la carne. Era un fracaso que venía, pero por supuesto. Claro. Y bueno, este buen amigo tiene 8 restaurantes hoy que son famosísimos y está creciendo y ha hecho una organización fabulosa. ¿Y dónde los tiene? En Texas principalmente, en Dallas, en Austin, en San Antonio, en toda esa área de Dallas, y está creciendo impresionantemente bien, y es un concepto admirado por las dos partes, o sea, por la cultura local, porque es un sushi picante, es un sushi mexicano, vamos a decirlo de alguna manera. Bueno, ese es el mercado de la nostalgia que mencionaba Eduardo, pero el mercado local lo ha aceptado muchísimo y sigue creciendo. Hay gente, por ejemplo, en Chicago que ha sido un fenómeno importando el chicharrón de México y vendiéndolo. Es un fenómeno, otro buen amigo. En fin, yo creo que en donde te pones a buscar algo, hay. Ese es lo impresionante. Y Emilio mencionaba algo muy importante. La mezcla de estas culturas es lo que está cambiando ahora la manera de ser y de hacer negocios en los Estados Unidos. Los americanos ya lo vieron, ya lo están viviendo, y pues es la oportunidad que tenemos. Cuando me tocó estar de presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, bueno, pues a mí me tocó como fundador ver todas las franquicias americanas y europeas que llegaban a este país y que teníamos que adaptar. Ahora ya sentimos que es el momento, después de casi 25 años, que ya hay franquicia mexicana, empresa mexicana, que es totalmente exportable. Y sobre todo, la alianza esta de la que estamos platicando viene a ser un candado perfecto, porque es el negocio que se tiene que desarrollar allá, y nosotros, una asociación no lucrativa, estamos para darte la mano y tratar de hacerte más ligero el camino. Está súper interesante, y pues la verdad es que muchos mexicanos se van a poder beneficiar a través de estas dos asociaciones, y estamos hablando de México y Estados Unidos, que son dos países vecinos con un comercio, con una relación comercial muy importante, y exportaciones de México a Estados Unidos de $2,000 millones al día. Esa es una cantidad importante, ¿no? Y ya nada más quiero que me digan ya de manera breve qué haría falta para que esta relación recíproca entre México y Estados Unidos pudiera crecer a tal punto en el que nos viéramos muy beneficiados los dos. Mira, lo que hace falta, la realidad es que se homologuen muchas de las prácticas, ¿no? En el comercio exterior, ¿no?
Creo que el Tratado de Libre Comercio ha sido importantísimo. Estos 20 años de NAFTA han sido fundamentales. Ahora vienen los arreglos con Europa y el TPP, en donde México está tomando también un papel de liderazgo, pero hay muchísimo por hacer. El empresario mexicano tiene que estar más preparado. El gobierno tiene que ver más por las pymes, menos por los grupos grandes, ¿no? Aunque los grupos grandes están, como te dije anteriormente, sin decir marcas, están realmente comprando panificadoras o haciendo negocios importantísimos, ¿no? Pero las pequeñas empresas realmente podrían tener un papel mucho más protagónico, tener mayor acceso al crédito como se tiene en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la asociación, en el capítulo de Boston, estamos tratando de, ¿por qué un capítulo en Boston? Por la innovación que hay, la tecnología y el emprendedurismo. Tratar de traer eso a nuestro país, tantas, por ejemplo, cosas tecnológicas, sería algo increíble. El país cada vez se está convirtiendo en un país más manufacturero, ¿sí? El 40% de los insumos de lo que exportamos a Estados Unidos, pues son parte de componentes americanos. Entonces, realmente cada vez hay una mayor interdependencia y yo veo un futuro muy halagador. Bueno, pues muchas gracias. Les quiero agradecer a todos, a ti, Omar. Alejandro, a Emilio, a Eduardo, que nos hayan acompañado. Es un placer tenerlos aquí y pues un tema súper interesante. Ya nos reuniremos en otra ocasión. Muchas gracias, Omar. Gracias, Omar. Muy interesante. Muy Soy Omar Haddad. Sigan El Financiero.